Ahí está grabando. Vamos a grabar. Y que le quede a otro. No se ve nada, lo corro más atrás. Ahí se ve el cacho. El problema que estamos tratando de discutir es por qué un chorrito de agua abre una canilla y tiene forma de chorrito de agua. ¿Por qué es cónico el chorrito de agua? Entonces, mientras fui a buscar al amigo compañero Alegre, acá quedaron pensando, bueno, ¿por qué tenía esa forma? Uno de los puntos que dijeron antes de irme era algo
fuerzas intermoleculares, una distinción entre esas fuerzas intermoleculares. Dijimos fuerzas de Van der Waals y ya. Hablamos de cohesión y adhesión. Cada uno de esos son conceptos que nosotros sabemos, ponemos la cabeza, pero que eventualmente aquellos estudiantes no lo tienen. Entonces, hay cosas simples que tenemos que después elegir si vamos a centrarnos en las respuestas de los estudiantes.
se apunta, no se ve. Vengo acá, por acá. Esta parte no la vamos a utilizar, utilizo esta parte. Bueno, que yo sepa, en nuestra racionalidad, ¿cómo se dice? Occidental, la primera descripción
permitiría acceder a lo que al cúmulo de investigaciones previas. Entonces, Galileo tiene acceso a los trabajos de Leonardo y dentro de ese acceso analiza en particular, dentro de las cosas que estudia, si esto es verdad o no. Y se pregunta, como hace un poco Martín recién, en el análisis, en el inicio, después del ejemplo derivó en el inicio, si ¿cómo sabes que este es uno y que el otro es dos? ¿Cómo me dice el tiempo? ¿Cómo me dice el tiempo en 1450? ¿Cómo hace para medir el tiempo? ¿Podemos medir el tiempo ahora? No hacían las pulsaciones de uno como referencia, no tomaban las pulsaciones de uno mismo. Podría ser que uno tome la pulsación, entonces podemos intentar tomando el pulso y suelto la tiza. Chumeamos así. Uy, un pulso. ¿Ven? ¿Verdad? Porque la tiza está mal. Entonces no nos sirve. Es tan veloz el cambio de posición que aún con tu celular, con décimas de segundo, tu dedo tarda más en recepcionar lo que se tiene en mano. Eso habrán hecho. Mi querido volver no. Todavía. Bueno, todavía. Dos dedos se separaron. Ahora sus dos dedos, no. El pulgar e índice como para atrapar a la lapicera. Más cerca porque ahí no lo va a agarrar nunca. Ahí. La onda es que vos la agarres cuando veas que empieza a caer. Pero no la agarraba ni a palo. Entonces, una vez. Claro, te quedas con el billete. Mirá que si la perdiste, chao. Nunca lo agarraron. Bueno, entonces, eso, vos soltás el objeto y estamos contando con la idea de que tu velocidad de reacción biológica, la velocidad de reacción biológica, me voy a poner acá porque si no todo el otro no va a ver, estamos soltando una lapicera así, que le tengo que agarrar entre los dedos, y bueno, nada, yo lo suelto y lo agarro, pero ¿por qué yo puedo soltar y agarrar? Porque mi cerebro le dice, abra los dedos y cierra el otro. Pero en cambio, la reacción tuya depende de la observación de que se inicia el fenómeno de la vida. Cuando vos estás viendo que el otro empieza a caer, le manda la orden a cierra los dedos. Y eso lleva un proceso, un tiempo, entre la observación del estímulo y la respuesta orgánica. Velocidad de reacción. Nada, cuando cerraste el dedo se cayó. O sea que eso nos muestra que si aún quisiéramos medir la velocidad apretando el celular, largo el cronómetro, cierro el cronómetro, pasa tan rápido que no te sirve. Así que se podría medir electrónicamente. Con un sensor se muestra una respuesta electrónica y bueno, ahí tendría mayor
un modelo sintético, algorítmico, que permita predecir qué va a pasar acá cuando el número sea 46, en el tiempo 46, y que acá tengamos una reunión. Ahora, acá aparece todo lo otro, algo que decía Tobías. Che, y la fricción en el... Bueno, entonces esto es un modelo. Es un modelo que funciona en determinadas condiciones. No es una verdad revelada. Un modelo que tiene sus límites. Que si vos lo querés aplicar, lo predicás sin reflexión, el pibe te va a responder, todos los objetos caen con la misma aceleración constante y salen de acá y ven la hoja que cae en el suelo, haciendo así, al suelo, haciendo así, y la piedra, la caja, de una, y la hoja así, te repite a vos, los objetos caen con la misma aceleración constante, y en su vida sigue con su modelo que le sirve, que es más pesado. Entonces, hay que presentar esto como lo que es un modelo dentro de determinadas condiciones, estas son las condiciones, esto es lo que nosotros planteamos, pero no empezar por el final. No puede arrancar a enseñar caída libre diciéndole la ecuación de I0 igual a no sé qué. O sea, ahí hay un problema, porque te está salteando todo lo demás. Y por supuesto que nadie va a entender. O que lo que después cuando vos le preguntás a la clase, ¿usted sabe de física? Le dicen le pegaron un tiro en la rodilla. No puede ser. Tuvieron un año de física y lo que pueden repetir a los 2 años es perfecto. Así que bueno, esta pequeña intervención tiene que ver, pretendía que tuviesen eso en la cabeza. Para que hola, Luis, ¿todo bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Sí. ¿Podemos hacer eso? Presentamos nuestro plan y yo como la semana que viene venimos a las 3. ¿Qué venimos a hacer? Bueno, pero vos vamos a arrancar de 1 a 3. Y arrancamos de 3 a 5. Estamos conectados, yo no quiero arrancar. Llegás a las 3. Pero, bueno. ¿Y quiénes nos faltan? Encima son millones. Sí, pero eso es un modelo de psicología que no sé, bueno, che, corto esto, porque lo que sigue